¿Qué tal? Bienvenidos a este tutorial de Estadística Inferencial 2. Mi nombre es Cristian Cepeda, del Instituto Tecnológico de Tijuana. Voy en el quinto Y. A continuación vamos a dar inicio con el punto 12.2, destrezas y conceptos básicos. El ejercicio número 1, ANOVA. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo, obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes. Suponga que planeamos usar la prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. En el inciso A, en este contexto, ¿qué característica de los datos indica que deberemos utilizar un análisis de varianza de un factor? En el inciso B, si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Aquí vemos los 400 a.C., 1850 a.C. y 150 después de Cristo. Con esto ingresamos lo que es a Minitab. Aquí se miran el año y las anchuras. Estos datos seleccionamos Stat, ANOVA y OnWay. Aquí en Response vamos a ver lo que es el año. Aquí en Factor vamos a seleccionar lo que es la anchura. Le damos en opciones y 0.05, le damos OK, seleccionamos OK. Aquí nos arroja una pequeña tabla. Aquí como podemos ver los datos, la información, análisis de varianza, el factor F y factor P. Aquí vemos lo que son las medias, todos los datos de los años y las anchuras. La respuesta al inciso A es: los datos están ordenados de acuerdo con la característica o el factor de la época. Y del inciso B, el término análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de las tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Con esto concluimos lo que es el ejercicio número 1. Seguimos con el ejercicio número 4. ¿Cuál media es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1 si las tres medias muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1. Podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo de 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 a.C. y 1850. Porque aquí nos vamos a meditar. Aquí tenemos los datos ya, que son los mismos del ejercicio número 1. Le damos en Stat, ANOVA y OnWay. Aquí, ya habíamos dicho antes, metemos los datos de año y anchura. En Response va el año y en Factor va la anchura. Le damos en comparación. Aquí vamos a escoger Turkey, HCU-MCB y Test. Aquí le damos en OK. En Options vamos a ponerle 0.05, que es el intervalo de confianza. Le damos en OK. Y aquí nuevamente en OK. Nos arroja las tablas. Como podemos ver, aquí están las comparaciones entre las medias, los años y las anchuras, ya que cada una son diferentes. La del año 400 con las demás. Continuamos con el ejercicio 5. Medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas del Oso y el Dragón de Tom Clancy, Harry Potter y la Piedra Filosofal, La Guerra y la Paz de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Fletch, así como los resultados de la calculadora T83-84 Plus de análisis de varianza, los cuales aparecerán al margen. Utilice un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Fletch. Y podemos ver la información: OnWay, ANOVA, MS 669.001, el error y el SXP igual a 8.40. Como podemos ver, tenemos una estadística de prueba F de 9.4695. El valor crítico es aproximadamente de 3.3158.
El valor P es de 0.00562. Rechazamos H0. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Fletch. Seguimos con el ejercicio 6. Vamos al libro. Palabra por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de los tres libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración por cada página. A continuación se muestran los resultados de Minitab para análisis de varianza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Activemos los datos en Minitab, factor, el error y el total. Con esto, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración y tenemos el valor P que es 0.030 y es menor que el nivel de significancia. Entonces tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Con esto concluimos este ejercicio. Continuamos en el ejercicio número 10. Cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se listan las cantidades de voltaje medidas de electricidad suministradas directamente a la casa del autor, de un generador Generac independiente y de un alimentador de electricidad interrumpida, conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza, obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los suministradores de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes directamente de electricidad. Esto lo vamos a checar en Minitab. Aquí tenemos los datos: casa, generador y dispositivo. Aquí le seleccionamos Stat, ANOVA, OnWay. Aquí en esta columna le vamos a poner separación en columnas. En responses agregamos C1, C2 y C3. Enseguida le damos opciones. Aquí le vamos a poner 0.05, que es el intervalo de confianza. Le damos OK y nuevamente en OK. Aquí nos agrega una tabla. Aquí están los datos que nos arroja Minitab. Valor F, el valor P y las medianas. Como podemos darnos cuenta, el valor P es de 0.01 y es menor que el nivel de significancia. Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Como podemos ver, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que los aparatos eléctricos se comportan de la misma forma cuando reciben la alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Con esto no se puede esperar la misma media de voltaje. Seguimos con el ejercicio 11. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos autos del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de medida HIC, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí vemos las siguientes medidas: compactos, medianos y grandes. Estos datos los introducimos a Minitab. Aquí seleccionamos Stat, ANOVA y luego OnWay. Aquí seleccionamos columnas separadas, nos va a abrir responses, agregamos C1, C2 y C3. Aquí en opciones le damos 0.05, seleccionamos OK y OK. Aquí, como podemos ver, nos agrega lo que son los datos compactos, medianos y grandes.
los niveles de los choques, el valor F, el valor P. Aquí nos damos cuenta que el estadístico de prueba F es de 0.3974, un valor crítico de 3.3541 y un valor P de 0.6759. No rechazamos H0. Esto quiere decir que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Esto nos sugiere que los autos más grandes sean más seguros. Todos tienen un nivel de riesgo y pues no se puede identificar cuál es más seguro y cuál causa más daño. Ejercicio número 12. Vamos al libro. Lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para prueba de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Pues como vimos aquí, son los mismos datos, compactos, medianos y grandes, solo cambian los resultados. Estos los vamos a ingresar a Minitab. Aquí los tenemos. Le vamos a dar en Start, ANOVA y OnWay. Aquí seleccionamos dos columnas separadas en responses C1, C2 y C3. Aquí le damos en opciones 0.05, que es el intervalo de confianza que nos decía anteriormente. Le damos en OK y nuevamente en OK. Tenemos la gráfica de los compactos, medianos y grandes. Aquí vemos los resultados, el valor F, el valor P, E y las medianas, los compactos, los medianos y los grandes. El estadístico de prueba F es de 1.41 y el valor crítico es de 3.354, con un valor P de 0.062. No rechazamos la hipótesis nula porque no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos nos sugieren que los automóviles más grandes son más seguros. Como vimos anteriormente, pues igual estos números no dicen que los grandes son los más seguros. Seguimos con el ejercicio número 13. Tiempos en triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Para que alguna de las millas tiene un pendiente de subida. Aquí vemos milla 1, milla 2, milla 3. Ingresamos los datos a Minitab, milla y los tiempos. Seleccionamos Start, ANOVA y OnWay. Aquí les ponemos Response. En Response agregamos lo que es la milla y en factor los tiempos. Le damos en comparaciones. Le damos en Turkey, HSU y Test. Ya que tenemos esto, seleccionamos OK. Un nivel de significancia de 0.05. Seleccionamos nuevamente OK y OK. Aquí nos va a agregar los datos. Aquí nos agrega las tablas. Como podemos ver aquí, los resultados de los números de las vueltas que dio. Aquí están las diferencias, los recorridos, los datos de P. Aquí vemos. Como podemos ver, un estadístico de prueba F de 27.2488, un valor crítico F de 3.8853 y un valor P de 0.00. Rechazamos H0
ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente. Con este concluimos con este ejercicio. El ejercicio 14. Emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por tres categorías diferentes de automóviles, según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalente de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Aquí ingresamos los datos a Minitab, los cilindros y las medidas de gas. Le damos en Stat, ANOVA y OnWay. Aquí en Responses metemos lo que son los cilindros y en Factor las medidas de gas. Aquí le damos en opciones 0.05, que es el nivel de confianza. OK, y seleccionamos nuevamente en OK. Aquí podemos ver los datos que nos arroja el valor F y el valor P. Aquí vemos los demás. Como podemos ver, el estadístico de prueba es de 32.32 y el valor crítico es de 3.328 con un valor P de 0.00. Rechazamos H0 porque existe suficiente evidencia para poder justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Si con el R2 ajustada el 66.90 parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Con este concluimos este ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio en el libro. El número 15, nicotina en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina de los cigarrillos tamaño grande, de los mentolados de 100 y de los no mentolados de 100. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Aquí vamos a agregar los datos aquí, ya los tenemos muy bien agregados en Minitab. Seleccionamos Stat, ANOVA y la frase OnWay. Aquí seleccionamos en el Responses, metemos los que son la nicotina y en el factor el tipo de nicotina. En opciones le damos el nivel de significancia que es de 0.05. Seleccionamos OK y le damos nuevamente en OK. Como podemos ver, se agrega una pequeña tabla. Aquí nos agrega los resultados. Aquí están los tipos de nicotina, que son grandes, los mentolados y los no mentolados. Aquí lo estamos viendo. La respuesta del ejercicio 15 lo tenemos, es un estadístico de prueba F de 18.9931. El valor crítico es aproximadamente de 3.1504 con herramienta tecnológica de 3.1239, un valor P de 0.00. Rechazamos la H0
Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 1.26 miligramos por cigarrillo. Aquí podemos ver 1.26. Entonces, en comparación de las otras medias de 0.87 y 0.92, esta 0.87 y 0.92, parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esta conclusión no está justificada por los resultados del análisis de varianza. Terminamos este ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio. El 16. Alquitrán en cigarrillos. Remitas al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán de las tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Pues vamos aquí a Minitab, ya tenemos los datos ingresados. Aquí seleccionamos Stat, ANOVA y OnWay. Aquí en Responses tenemos el alquitrán y el factor, la nicotina. En opciones seleccionamos 0.05, seleccionamos OK y OK. Vamos a agregar tabla. Aquí vemos lo que son el factor F, el factor P, las medias, los resultados, y aquí, como podemos ver, rechazaremos la hipótesis nula porque el valor P es de 0.00 y es menor al nivel de significancia. Es por eso que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de las afirmaciones que las categorías de cigarro producen la misma cantidad de alquitrán. Entonces terminamos este ejercicio. Seguimos con el punto 12.13, ANOVA de dos factores. Vamos al libro ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es una ANOVA de los factores? Es decir, ¿por qué aspecto de los factores indica dos factores? Aquí vemos la mujer y los hombres. Esto quiere decir que los datos se clasifican utilizando las dos variables diferentes del género y el grupo de la edad. Continuamos con el ejercicio 4, en el libro Interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos, ninguno fertilizante, riego, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Aquí podemos ver la tabla, y vemos cómo se disparan las medidas. Como podemos darnos cuenta, la gráfica nos muestra que un segmento empieza alto y el otro muy bajo, pero llega un momento en que choca. Esto quiere decir que hay una interacción, ya que no se presentan paralelas. Aquí vemos el momento como estaba diciendo ahorita, chocan. Entonces aquí hay una interacción, no se presentan lo que son en líneas paralelas que no se tocan. Entonces por eso esto nos quiere decir la gráfica. Continuamos con el ejercicio número 8. Efecto de interacción. Somete a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. ¿Qué concluye? Aquí vamos a ir a Minitab
el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil y las lesiones en la cabeza. Aquí le vamos a dar en Start, seleccionamos ANOVA, es General Linear Model y Fit General Linear Model. Aquí agregamos lesiones en la cabeza, aquí lo que es el tamaño del automóvil, tipo automóvil, nada más. Le damos en OK. Aquí nos agrega los datos, el valor F, el valor P, extranjero, nacional, los coeficientes. Como podemos ver, no se rechaza la hipótesis nula, ya que el valor P de los tamaños de los automóviles son mayores que el estadístico de prueba, que es 0.05. Por la ausencia de interacción entre los dos factores, no existe un efecto de interacción. Concluimos con este ejercicio. Seguimos con los ejercicios. Vamos a ver el número 9. Efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Que vamos a ver esto. Agregamos los datos en Minitab, seleccionamos Stat, ANOVA, General Linear Model y Fit General Linear Model. Aquí en Responses vamos a agregar lesiones en la cabeza. En Factores vamos a agregar el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Le damos en Opciones. Aquí vamos a agregar 0.05. No hay ningún problema. Le damos en OK y nuevamente en OK. Aquí podemos ver los datos: extranjero, nacional, compacto, grande, mediano, el valor de F, el valor de P. Aquí los siguientes valores. Como podemos ver, un estadístico de prueba de 2.25, un valor P de 0.159. No rechazamos la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe la suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que un automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. No tiene nada que ver que sea nacional o extranjero, el accidente es el mismo y causa los mismos daños de acuerdo con el impacto que se tiene. Con este concluimos con lo que es este ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio. 10. Efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero, nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Lo vamos a ver aquí en mitad. Tenemos los datos ya ingresados. Le vamos a dar en Start, ANOVA, General Linear Model y Fit General Linear Model. Aquí en Responses agregamos lo que es lesiones de la cabeza y en los factores el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. En Opciones, aquí le ahorramos y ponemos 0.05, que es el intervalo de confianza. Le damos en OK, nuevamente en OK. Como podemos ver, nos agrega los datos:
extranjero, nacional, compacto, grande y mediano. Tipo automóvil, el tamaño del automóvil. Aquí las mediciones. Aquí también el estadístico de prueba F es de 0.44, el valor P de 0.159, perdón, el valor P de 0.655. No rechazamos la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tamaño del automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones de la cabeza. Que sea, como lo dijimos, extranjero o nacional no tiene nada que ver con estos efectos. Con eso sería todo. Terminamos este ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio. El 14. Niveles de colesterol. La siguiente tabla lista los niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos del apéndice datos 1 del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género. Se ven afectados todos los niveles de colesterol por la edad. Aquí vemos los datos: hombre, mujer, menos de 30, después de 30 a 50 y más de 50. Vamos a ver. Y vamos a Minitab. Aquí tenemos los datos: sexo, edad y niveles de colesterol. Como podemos ver, aquí vamos en Stat, ANOVA, General Linear Model y Fit General Model. Aquí en Responses agregamos los niveles de colesterol. En los factores viene el sexo y la edad. En opciones agregamos 0.05, seleccionamos OK y nuevamente en OK. Aquí nos agrega los datos: sexo, hombre, mujer, edad 30 a 50, más de 50 y menos de 30. Tenemos el valor F, el valor P. Tenemos los siguientes datos. Para la interacción, el estadístico de prueba F es de 2.88 y el valor P es de 0.076, de manera que no hay un efecto de interacción significativo. Parece que los niveles de colesterol no se ven afectados por una interacción entre el género y la edad. Aquí se ve una tabla que es esta. Como podemos ver, pues ahí está la conclusión. Terminamos con este ejercicio. Seguimos con el siguiente ejercicio, que es el 15. Experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos, de acuerdo con los datos de Minitab. Los diferentes panecillos se hornearon con o sin ingredientes adicionales y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso de ingredientes adicional y la cantidad de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad del suero de leche. Aquí vemos el suero de leche, los porcentajes, y sin ingrediente adicional y con ingrediente adicional. Vamos a meter los datos a Minitab. Aquí está cómo hornear, suero de leche y la calificación del panecillo. Aquí vamos a sacar los datos. Le damos en Stat, ANOVA, General Linear Model y Fit. Aquí en Responses vamos a agregar lo que es el suero de leche y los factores. Vamos a ver cómo hornear y la calificación del panecillo. En opciones
Le vamos a dar nivel alcance el 0.05, le vamos a dar en OK y nuevamente en OK. Aquí nos agrega los datos de cómo hornear, las calificaciones de los jueces. Como podemos ver, para la interacción, el estadístico de prueba F es de 41.38 y tiene un valor P de 0.00, de manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad del suero de leche. Como podemos ver, pues sí influye mucho en la calificación de los jueces que lleven un ingrediente adicional y la cantidad de lo que es el suero de leche. Seguimos con el siguiente ejercicio. Vamos a ir al libro. Es el número 16. Niveles de colesterol. Remítase los datos muestrales del ejercicio 14 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre los niveles de colesterol provocado por una interacción entre el grupo de edad y el género. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género? ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad? Vamos a meter los datos, lo que es a meditar, sexo, edad y el nivel de colesterol. Esto lo vamos a checar en Stat. Seleccionamos ANOVA y Balance ANOVA. Aquí en Responses vamos a meter el nivel de colesterol y en el Model va a ir lo que es el sexo y la edad. Aquí le vamos a dar en OK y aquí nos agrega los datos. Aquí vemos el sexo, hombre, mujer, la edad, que es de 30 a 50, más de 50 y menos de 30. Aquí podemos ver el valor F, el valor P. La respuesta para esta es: no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia del renglón del efecto del factor de que la afirmación de los niveles de colesterol se ven afectados por el género, y el factor de la columna no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia del efecto de factor de columna de la edad. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por la edad. Como podemos ver, pues no tiene ningún efecto. Y pues con esto concluimos lo que es el ejercicio número 16 del punto 12.13. Seguimos con el siguiente ejercicio, el 17, lista de experimentos de panecillos. Remítase los datos muestrales del ejercicio 15 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre la calificación de una interacción entre el uso de ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingrediente adicional? ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche? Aquí nos vamos a meditar, tenemos los datos, vamos a seleccionar Stat, ANOVA, General Linear Model y vamos a seleccionar Stat, ANOVA y Balance ANOVA. Aquí en Responses vamos a agregar las calificaciones de los panecillos y en Model vamos a cómo hornear y el suero de leche, que son las condiciones que estábamos comentando. Le vamos a dar en OK. Aquí nos agrega la siguiente información: cómo hornear con el ingrediente adicional y
sin el ingrediente adicional y el suero de leche. Veamos los análisis de varianza para descalificaciones de los panecillos. Como podemos ver, el factor de renglón, el estadístico de prueba es de F es 0.010 y el valor P de 0.771, aquí lo estamos viendo, de manera que no rechazamos la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor de renglón del ingrediente adicional. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. El factor columna, el estadístico de prueba F es de 1.23 y el valor P de 0.434. Aquí estamos viendo suero de leche 1.23 y 0.434. De manera que no rechazamos la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor de columna de la cantidad del suero de leche. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Aquí podemos ver que nos arroja los datos y pues como lo vamos a repetir, no se ven afectadas por la cantidad del suero de leche. Con este ejercicio terminamos y concluimos lo que es la unidad 12. Y pues muchas gracias.